Dos. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas, todos. Nos encanta en la Corporación Gaia tenerlos nuevamente con nosotros en este programa que hacemos una vez al mes. Venimos haciéndolo desde antes de pandemia, ¿no? Son las tertulias Gaia, un espacio para conversar, para hablar de diferentes temas, socializar conocimiento, enterarnos de investigaciones como por ejemplo la que vamos a ver en el día de hoy, que hacen nuestros invitados, Cecilia Vallejo, Consuelo. Perdón. Se cambia. Consuelo Vallejo, economista agrícola, y Jorge Urrea, también economista, quienes estuvieron haciendo esta investigación y han llamado a esta presentación, a esta tertulia del día de hoy, Lazos Agroalimentarios Agridulces. Entonces nos van a hablar sobre la panela, cómo Colombia es el primer consumidor, por ejemplo, de panela en el mundo. Y el segundo productor. Y el segundo productor después de la India. Y que además nos vamos a enterar, por ejemplo, que en la India es considerada una mata eterna. Ya nos van a ellos a contar por qué. Sean bienvenidos y bienvenidas, y aquí se quedan nuestros invitados en el día de hoy contándoles sobre los lazos agroalimentarios agridulces. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos sentimos realmente bastante contentos, alegres. Hemos preparado esta presentación en términos de ustedes. Es decir, no estamos haciendo una presentación que pues sí es resultado de la investigación que hemos hecho, pero pues la investigación que se hizo era pues bastante cuantitativa y de detalles sobre las regiones en Antioquia, y lo que encontramos es como el espíritu de que mostrar de la caña. Encontramos que la caña panelera es un producto que, más allá de un producto, es como un espíritu que está en todos nosotros, pero que ha pasado desapercibida y es incluso pues vista muy marginalmente, pero está pues no solo en nosotros, sino en la humanidad. Toda la humanidad ha tenido y seguirá teniendo una relación bastante intensa, una relación casi que orgánica con lo que es el dulce que viene de la caña. La caña es el principal proveedor de azúcar. Realmente la remolacha, que en algún momento, como vamos a ver, pretendieron ponerle en primer nivel de mercados y de tierras, eso no logró serlo, pues en las guerras que tenían estas potencias colonizadoras, no logró serlo, y la caña realmente se impone porque la caña está ahí siempre. Entonces les tenemos aquí algunas reflexiones. Entonces, pues esto no es una exposición institucional, es una exposición más de los sentidos. Los invitamos mucho a hacer lectura en las imágenes que estamos presentando, más allá también de las palabras que les ponemos, porque hemos seleccionado las imágenes para que ustedes puedan lograr también tener como esa interiorización, esa sensibilización y ese reconocimiento de lo que llega a ser la caña. ¿Vas a decir algo antes? Bueno, sí. Es decir, cuando uno se pone a navegar el mundo de la caña, es un cultivo que en Occidente ha tenido una importancia tanto como la que tiene el trigo en Asia y Europa, porque la caña es el proveedor del dulce en todo el trópico, y logró ganar, como dice Consuelo, una batalla al primer mundo con el azúcar de remolacha. Cuando este azúcar en el siglo XVIII fue llevado al consumo en Europa, y Estados Unidos arrancaron con eso, pero no pudieron competir con la caña. La caña es una mata muy resistente,
lo van a ver, ¿cierto? Y cuando uno se mete, en el caso de Colombia, en la caña, son dos mundos. Uno, el mundo del Valle del Cauca, que es la caña agroindustrial de los ingenios, y otro, el mundo de la economía campesina, de los pequeños trapiches, del minifundio, de las pequeñas fincas, de las fincas cafeteras que tienen caña para, para complementar sus ingresos, ¿cierto? Entonces, ese mundo de la caña está muy atado a lo nuestro, ¿cierto? A la cultura nuestra, a la cultura campesina y sobre todo a la cultura del occidente, lo que es Antioquia, Caldas, toda la cordillera central y occidental con algo oriental. Entonces vamos a presentar acá, hacer una lectura breve de una introducción que ustedes están leyendo, ¿cierto? Después del corte de la caña ya madura, el arriero y las mulas arriman la caña al trapiche que la recibe y sin piedad extrae el guarapo. Entonces el trapiche empieza a funcionar, eso salen astillas, fibras de todo, ¿cierto? Dulce jugo que va al caldero, hierve en la hornilla con el calor del corazón de la caña. Brazos fuertes acarician la miel, hasta que da punto y se hace panela. Se da cuenta panela es dulce de guayaba en la casa, ¿cierto? Pues es más o menos similar. Otras manos le dan forma redonda, cuadrada, cuarteada, en dados o en delicado polvo o en blanqueado. Otras mujeres, fundamentalmente, la envuelven con cariños y mimos. El dulce será alimento y bebida fresca. Aguapanela o agua de panela, guarapo, guandolo, papelón, aguamiel, biche. Al final, entre tanto, el trapiche es sitio de encuentro y de intercambio. La ramada que llaman los campesinos es un tertuliadero rural. El día de la molienda ya llega todo el mundo a conversar y no dejan trabajar. Esperar la panela, bueno. En tanto, el trapiche es un sitio de encuentro y de intercambios donde el dulce como aroma diluye urgencias o incertidumbres. Al final de una jornada que espera el sol y se alumbra con la luna, arranca muy temprano y termina con la luna, ¿cierto? Antes de llegar el sol están los trabajadores prendiendo el trapiche. Al final de una jornada que espera el sol y se alumbra con la luna, semana tras semana cortarán la caña, volverá el humo del trapiche, volverá la ilusión de los paneleros, del cortero, del arriero, del molinero incansable, del atizador, del hornero, del pailero y de la empacadora, y será jugo, panela e ilusiones de las familias que viven de la caña, entre el conflicto por la tierra, los avatares del mercado y los cambios territoriales. Ese es como el marco. Tenemos aquí, entonces, pues sí, esa es como nuestra introducción que esperamos los conecte, pero pues vamos a retomar para que de estas enunciaciones que hicimos allí realmente queden mejor ilustrados. Tenemos 8 puntos que resultaron ser como 9 finalmente, en los que vamos a desarrollar, que tiene que ver un asunto pues de ubicar la historia, de dónde vino, por qué salió, cómo llegó a la Nueva Granada, en qué condiciones, cómo se convierte en Antioquia. Nos centramos un poco en Antioquia, en ser fundadora de pueblos y centros poblados, y cómo en el siglo XIX llega el XX, con esos cambios pues territoriales donde la minería va saliendo como del territorio en importancia, pero entran otros, entra el café, estuvo con la minería y con el café también sigue siendo como el acompañante, acompañó a los mineros, acompaña en la fundación de pueblos a los cafeteros, y finalmente como en Antioquia pues se entra en la agricultura familiar campesina. Finalmente damos algunos datos, pues como de Antioquia, pues finalmente nos quedamos con las ganas de mostrarles algunas cifras y una referencia que pasó con el conflicto, qué importancia tuvo una vez los retornos del conflicto armado, y una mirada un poco así corta de cuál es como el futuro. Nos centramos mucho en la caña y pues la producción de azúcar. Ustedes saben que en Colombia también pues un gran peso de exportación y producción de etanol está asociada a los ingenios, y que también allí pues por ser esa condición de que
es un proceso fabril y agrícola y implica mucha gente, también pues con los ingenios, además de ser la punta pues de revolución verde, de innovación, también fue la punta de las luchas y de las reivindicaciones salariales y de jornadas laborales, pero pues aquí pues nosotros nos estamos centrando es en la pequeña producción familiar campesina. Es como muy diciente de dónde surgió la caña. Esta leyenda de la isla de Nueva Guinea. Un día accidentalmente 2 pescadores encontraron un pedazo de caña atrapado entre sus redes y se deshicieron de él. Al día siguiente encontraron otro trozo de caña que seguía apareciendo un día tras otro. Al final, uno de ellos decidió plantar ese pedazo de caña en tierra firme y de allí nació una mujer que se convirtió en la esposa de aquel pescador y de esa unión se originó la humanidad entera. En las ilustraciones de Rivera tenemos un tríptico de Rivera que lo van a seguir viendo. Bueno, la caña, como se explicaba en la historia, es originaria de Nueva Guinea, lo dicen todos los textos. Y y en la India fue tenida como un dulce agradable, ¿cierto? Y que en los códigos budistas aparece como una dulzura tanto para el cuerpo como para el espíritu, ¿cierto? Lo convierten en lo que son ellos, ¿cierto? Una dualidad de cuerpo-espíritu, cuerpo-mente, ¿cierto? Bueno, Carlomagno la llevó a la India, en sus correrías, en sus conquistas. Los árabes y los persas la encontraron en un huerto, en un templo de la India, y la llevaron al sur de Europa y al norte de África. Los chinos gustaron mucho del sabor de la caña, y entonces la llevaron a Java y Filipinas, ya en la parte occidental de Asia. Java es un gran productor de caña. En las cruzadas fue llevado a Francia y al sur de Europa, y pues en Francia lo consideraban por su uso y sabor o una bebida de reyes y una medicina, y tenía un altísimo costo en la Edad Media. Entonces, ya en la época de la conquista española, fue objeto de piratas, corsarios, un botín de guerra. Eso lo cuenta el Museo de la Caña de Providencia, en el Valle del Cauca. Ellos han hecho un trabajo profundo sobre la historia, tienen trapiches y cosas. A España llega 600 años antes del descubrimiento. En España la conocieron y la cultivaban y la tenían como un insumo para el dulce, pero no nunca logró hacer licor porque ellos son del vino, de la vid. Pero ellos la trajeron a América, Colón la trajo en el segundo viaje y llegó a las islas del Caribe, donde se consolidó como siempre. Desde que llegaron, la caña se ha sembrado allí hasta hoy. Ha sido uno de los grandes productores de Puerto Rico, de República Dominicana, Cuba, las Antillas, en Nicaragua. Todos esos países de Centroamérica han sido cultivadores de México de caña. Eso es como una prolongación. Nosotros una prolongación de ellos, o al contrario, ellos una prolongación de nosotros. La caña llega a Colombia en 1510 a Santa María, la Antigua del Darién, un poblado que está en el Golfo de Urabá. Estuvo en el Golfo de Urabá, puede ser Turbo hoy en día. Desde parte de Turbo. Sí, fue parte de Turbo. Bueno, pero no sé. Estas imágenes todas son ilustrativas de la... Bueno, ya pues nos centramos, pues aquí no hacemos alusión, también la caña llegó pues con otros conquistadores al Brasil, llegó a Venezuela, la misma historia, pues todos la traían porque era importante para esos pueblos y porque además encontraron que aquí le iba mejor que en los mismos sembrados que tenían en Europa. Y entonces estuvo pues primero en Santa María la Antigua del Darién, que aún pues hay algunos vestigios allí, incluso pues el ingenio Sautatá, que ahora es en lo que es el Parque de los Catíos. El ingenio Sautatá fue de los primeros ingenios que se
establecieron y pues que desaparece prontamente, pero fue bastante próspero y tuvo pues extensiones de caña en términos de lo que vamos a ver son los ingenios, que se diferencia marcadamente, ingenios sostenidos con mano de obra esclava, allí pues pasó esto. Y bueno, el asunto es que llega a Cartagena desde Santa María la Antigua del Darién, pues que fue donde la trajeron, y le dan pues como cierta licencia para producir azúcar, porque recuerden, entonces los españoles se cuidaban, tuvimos esa diferencia de esas colonizaciones. Los españoles se cuidaron de no competir con la uva en la producción de vino y prohibieron de entrada las destilerías, lo que no pasó en Centroamérica, lo que lograron, y en el Brasil y en México, que lograron tener esa riqueza de rones. Nosotros quedamos rezagados por España, que quería preservar la uva, como les pasó a ellos también en un momento de la historia, que Europa quería preservar la remolacha y pues hicieron controles bastante fuertes al crecimiento de estos ingenios. Entonces, bueno, llega a Cartagena, también a Ciudad de Panamá, que abastecía inicialmente a Cartagena y pues finalmente se establece también en Cartagena, y de allí se embarca en los champanes del río Magdalena, generando descendencias en páramos, laderas, valles y uniéndose a mestizos y habitantes prehispánicos. En el Valle del Cauca llegó en 1958, pues recuérdense, Sebastián de Belalcázar, y a Santa Fe de Antioquia con Pedro de Heredia, pero también antes de llegar a Santa Fe de Antioquia hay unos registros de que Cáceres, el municipio de Cáceres, allí también se estableció la caña, como por esa misma época, y se establece también en Santa Fe de Antioquia pues con el asunto de pan de azúcar. Los indígenas no tenían caña, tenían azúcar, tenían las colmenas, del maíz, también mucho, bastante pues de las colmenas. Y finalmente pues se establece en Nueva Granada, entonces tenemos siglo XVI y XVII, expansión en valles y cordilleras, y como les decía, todo este asunto de los ingenios está fuertemente asociado a la mano de obra esclava, tanto pues el sometimiento a indígenas como el asunto de traer los negros del África a estas grandes plantaciones y a los ingenios. El esclavismo fue un componente muy importante para el desarrollo de la caña, sobre todo en el Valle del Cauca actual, en el Cauca, en el Tolima y también en Córdoba. En Cundinamarca, por ejemplo, desde el principio hubo como no hubo una producción con esclavos, sino de terratenientes locales, también muy tiranos con los chipias, ¿cierto? Pero no eran esclavos, sino indígenas que los trataban igual, pero no eran esclavos. Bueno, en los ingenios, que son el embrión de la producción de caña, ¿cierto? Aquí llamaban ingenios, pero eran trapiches grandes. Iniciaron desde el siglo XVII, XVII hasta mediados del XIX. Fueron los monopolizadores de la producción de caña, fundamentalmente, aunque tenían la competencia de la pequeña producción. Esos ingenios trabajaban fundamentalmente con esclavos, pero algo tenían de indígena y mestizos. Había una norma de la corona que no permitía que los indígenas fueran incorporados como esclavos, no fueran esclavizados. Bueno, paralelamente, a pesar del monopolio que tomaban esos ingenios grandes, esos trapiches grandes, les fue imposible impedir que la pequeña producción, Colombia siempre ha tenido, Nueva Granada ha tenido eso por las cordilleras, haya habido gente que los palenques de los negros, indígenas que se lograban salvar de la mita. Una de las herramientas que ellos tenían para sobrevivir era el pan coger y la caña. La caña era un producto con el cual endulzaban, hacían la chicha o guarapo o aguardiente los negros, ¿cierto? Y dio origen por un lado están los ingenios y esta otra producción, esta otra cultura de indígenas y afrodescendientes y criollos pobres, dio origen a lo que llamamos hoy en día la economía campesina, que son la panela que se produce en las tres cordilleras colombianas. Ellos utilizan tecnologías tradicionales que llamamos nosotros, ¿cierto? Son tecnologías que son tradicionales pero no atrasadas.
¿cierto? Tienen su tecnología, su forma de hacer las cosas. Más artesanales. Sí, y trabajan fundamentalmente con mano de obra familiar. También, por ejemplo, en el caso de la economía campesina, aprovecha la caña para alimentar los equinos, los equinos y cerdos, que son fundamentales porque la caña hay que moverla con bestias, con mulas, tanto llevarla al trapiche como llevarla del trapiche al mercado. Entonces los equinos son fundamentales. Bueno, aquí como un descanso finalmente pues de este asunto de ingenios y esclavitud, eh, Centroamérica, las Antillas, pues tuvieron como su proceso, lo que les decía ahora, porque con holandeses, ingleses, ellos fortalecieron mucho ese modelo de esclavitud y grandes haciendas, logran grandes productores de azúcar a nivel mundial y se acreditan con diversos roles, pues lo que habíamos ilustrado que ellos tomaron como ese otro camino al lado de las destilerías, diferente a lo que nos pasó a los que estábamos bajo el yugo español. Sí. Bueno, la caña, ya fuera ingenios o fuera economías pues, pequeñas, producían miel, pan de panela y azúcar. El pan de panela estuvo antes que la panela, era un producto que era bien complicado de hacer, porque demoraba sacar un pan de panela, que era una panela finalmente cristalizada, demoraba 15 días, pero de ahí sacaban el azúcar del pan de panela. Entonces sacaban la panela por un lado, tiraban esa, hacían la molienda, sacaban la miel, la dejaban al sol y al agua 15 días envuelta, eso sí, y de ahí entonces eso se cristalizaba, una parte se cristalizaba y era el azúcar que luego vendían como azúcar, que se consumía por mucha gente. Entonces la panela, bueno, él ya lo había explicado, Consuelo, lo de la caña y los vinos, ¿cierto? Bueno, pero hubo una parte importante que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la caña, lo leí para Colombia, pero debe ser igual para Perú y para Ecuador. Se regó la bola, digamos así, que el aguardiente en ayunas era como una vacuna para las enfermedades endémicas, para el paludismo, ¿cierto? Entonces, eso llevó a que los españoles, que le tenían miedo al paludismo y a todas las enfermedades endémicas, empezaron a consumir también aguardiente antes de desayunar y después pues, al almuerzo y a la comida. Eso fue como una carta blanca que tuvo la caña cuando ganó ese espacio como un COVID, ¿cierto? Como una vacuna para COVID. Esa es una parte importante que tuvo la caña. Y miramos ahora que pues los ingenios y el proceso realmente, aún en estas épocas de colonia, era el embrión de la producción fabril. Algunos dicen que era el embrión de la manufactura, pues realmente es un proceso, diríamos ahora, es industrial. Y pues con herramientas muy asociadas al esfuerzo humano, por ejemplo, todo este asunto de moler la caña, en ese momento era el molino vertical, que se llama instrumentos de sangre. Todo ese proceso lo llamaban como el proceso de sangre, muy asociado, y que también estaba o mata gente, o mata caballos, o mata, ¿cómo es que no era? Mata yernos. Amansa yernos. Y pues ahí en la imagen está pues muy ilustrado el asunto, como el látigo tenía que hacer girar la rueca para que le cayera el corazón a la caña. Bueno, entramos a Antioquia. En el caso de Antioquia, todos los pueblos, no sé si hay alguno, pero sin excepción, todos tienen origen en la minería, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Es la minería la que lleva lo que es allí importante, pero la minería, que se da en los dos niveles, había socavón, ¿cierto? Y río, y mediana, y pequeña y grande, y artesanal. La minería necesitaba dulce. Entonces, un estable minero no se concebía sin un cultivo de caña. Necesitaba para coger maíz, frijol fundamentalmente, necesitaba cerdos o vacas, ¿cierto? Y ese es como la gente que nosotros, digamos, nosotros la matriz de nosotros, ¿cierto? La caña pues ocupa un lugar importante en la gastronomía antioqueña de ayer, de hoy y esperemos que también de mañana, ¿cierto?
siempre estuvo presente en la de guapanela, pues, el tinto por la mañana con agua panela, la mazamorra con panela picada, ¿cierto? Incluso en las entables mineros, por alguna razón, le ponían panela a los frijoles. Después, viendo un libro de gastronomía, encontré que en Cundinamarca, sobre todo en Bogotá, a los frijoles lo hacen todavía con panela, ¿quién se les va a comer? ¿Cierto? Pero allá consumían frijoles así. Bueno, entonces, el consumo y luego hay otro tema, ¿cierto? Es que la actividad económica de la caña, ya la ha señalado Consuelo ahora, de la minería, se empieza a agotar desde fines del siglo XVIII. Y ese agotamiento de esa minería, pues era un pueblo que vivía de eso, ¿cierto? En todos los niveles, los ricos, pobres, todo el mundo vivía, el cura recogía la limosna pues, de los mineros. Era un mundo minero, eso era Antioquia. Entonces, al quebrarse la minería, ustedes se imaginan la crisis para Antioquia en el siglo XIX, que se acentúa en la segunda mitad del siglo XIX. Eso dio origen a la diáspora del eje cafetero. La crisis de la minería en el oriente antioqueño obligó a la gente a buscar al sur tierras nuevas, a ver qué hacía, ¿cierto? A ver si encontraban oro, pero encontraron una tierra muy buena para el café. En esa crisis de la caña ingresa a finales del siglo XIX, más o menos en 1970, el café a Antioquia. Hay dos cultivos primeros, uno en Río Negro y otro en Fredonia. Esos son como el modelo, ¿cierto? Y el café es un producto que necesita, en ese tiempo, con las variedades que había, año y medio a 2 años para que se pudiera coger la primera cosecha, o sea que requería plata. Y el que lo sembraba pues, tenía que esperar, y las semillas y todo. Entonces, ¿quiénes siembran el café? Los que tenían capital acumulado de la minería y los comerciantes. Ellos son los que arrancan con el café. Y va al lado de ellos, en el suroeste, la colonización, los colonos, los campesinos sin tierra, que van buscando. Entonces ellos les ofrecen tierra, es una cosa interesante. Da la tierra primero a cambio de mano de obra para los caminos y mano de obra para las cosechas cafeteras. Y esa tierra, que es una finquita, cuando las primeras reparticiones eran de 20 hectáreas, 20, 30 hectáreas, se van partiendo hasta que el minifundio que ustedes ven hoy en el suroeste o en norte de Antioquia, 2 hectáreas, 3 hectáreas, eso se va partiendo por generaciones. Pero esa parte de la importancia de la economía campesina, cómo ahí se atan el gran empresario y surge el café. El café logra sacar a Antioquia de la crisis del siglo XIX. Y luego llega el siglo XX, el café es muy importante en la acumulación de capital para lo que fue. Esos que montan Coltejer y Fabricato, esos tenían plata del café en ese momento. La caña es materia prima para el dulce, obviamente, para licores, y entre los campesinos es un antibiótico que cura heridas. Lora, que dicen, un grano que no se cura, póngale panela, en un humano o en una bestia, ¿cierto? Y tiene un papel muy importante en el caso de la economía campesina. Es que la caña que está ahí, 1000 maticas, 2000 matas, las muelen cada 15 o cada 8 días, muelen una partecita, 10, 15, 50, 200 matas, y con eso es que se financia, y ahí sale el circulante para la remesa al mercado. Y en el caso de las grandes haciendas, con la caña, en la caña tenían el campesino que tenía su caña ahí, pero al mismo tiempo era la mano de obra para la cosecha. Ahí estaba todo amarrado, ¿cierto? En ese florecimiento del café, entonces la caña era la que estaba al respaldo. Porque el café pues tiene 2 cosechas al año, la caña entonces empieza ese círculo donde además de proveer el dulce, provee la forma de abastecerse, porque mientras llega la cosecha de café, ahí vamos endulzaditos. Bueno. En el siglo XX se produjo un proceso de especialización en la caña en Colombia. De un lado, quedaron los trapiches grandes en el Valle del Cauca, en el Cauca y Valle del Cauca. En ese momento, finales del siglo XIX, principios del XX, había trapiches en Tolima y en la costa, tanto en Montería como para los lados de Bolívar, trapiches grandes. Los de
los que únicamente sobrevivieron o se mantienen hasta hoy en día los del Valle del Cauca y uno que se fundó recientemente en Risaralda, el ingeniero Risaralda. Ellos se especializaron en producir azúcar para el consumo interno, para la gente que compraba azúcar. Yo leí en un tratado de Tirado Mejía sobre la historia de Antioquia que en los años 30 solamente el consumo de azúcar en Medellín era muy poquito, que era la clase alta, la gente que era como de dedo parado, ¿cierto? Que se distinguía del resto de medellinenses porque consumían azúcar, compraban azúcar, entonces el mercado era muy poquito, pero en 30 años, ya en los años 50, el azúcar había colonizado toda la clase media, mucha parte de la clase media, y tenía un mercado interno grande, aparte de que su soporte fundamental siempre ha sido la exportación y los auxilios que le ha dado el Estado. La caña entonces sirve para cosas farmacéuticas, y esa caña de los ingenios del Valle ha gozado desde el principio, y también en todos los grandes productores, desde el principio de la República, sobre todo de la República y también en la época del virreinato, de ser detentadores del poder político. Un 80%, eso es algo que yo pensaba hacer, buscando cosas de los gobernadores del Valle del Cauca que han sido y alcaldes de Cali, tienen origen en los ingenios, tienen su entable económico, su soporte en los ingenios cañeros, ¿cierto? Cuando la caña fue importante con Dinamarca, que fue, cada vez todavía es importante, pero que fue importante, tuvieron dos gobernadores que eran cañeros, que eran de ingenio, ¿cierto? Entonces la caña logró también la caña de los ingenios atarse al poder político. En el caso de Caldas no, Caldas todos los gobernadores hasta que me vinieron eran todos de la federación. Ahí entonces ya estamos como esa especialización. Azúcar en los grandes ingenios que pasaron de esclavitud a jornadas laborales muy intensas y muy discutidas y peleadas, y que pasaron también de ese modelo de plantación, revolución verde y estructura fabril bastante devoradora, porque la contaminación, el asunto de las quemas para las cosechas, pero también los grandes poderes y también las grandes investigaciones. Ellos también lograron con esos apoyos estatales y corporativos llegar a unos niveles de tecnificación tanto del cultivo como todo el proceso fabril, y mientras tanto pues está la especialización entonces en caña panelera, donde el Estado más bien ausente y donde lo artesanal logra resolverse desde diferentes puntos, porque pues vamos a ver cómo todo el proceso de producción de la caña es un asunto de oficios, de especializaciones, de conocimientos y de muchos apoyos internos y externos, pero todo eso se va logrando como en los territorios realmente con mucha ausencia de Estado. Aquí están todos estos oficios en una molienda, cada uno es especialista y cada uno sabe el punto. Ahí vamos a ver pues ahora de qué se trata cada punto de esta fotografía. Es una parte del proceso y la especialización y el conocimiento de la gente. Bueno, la caña para la agricultura que cultiva la economía campesina, que es la misma otra caña, solo que tiene menos investigación, porque la investigación se ha dado es para el Valle del Cauca, la fuerte, ¿cierto? Que se cultiva en pequeños predios, en las tres cordilleras, en minifundios en Antioquia, en el eje cafetero, Cundinamarca, Santander, Huila, Santander del Norte también. Ahí está regada, en todas las cordilleras está regada ella en el margen de 1800 a 1100 metros sobre el nivel del mar. Ahí se presenta un fenómeno, que esos pequeños productores carecen de trapiche, siempre han carecido, muy poquitos han tenido trapiche, pero cultivan la caña ya sea en su propio predio o la cultivan en un predio uno grande, así no tengan trapiche, y la llevan a moler a un trapiche. En ese trapiche parten la producción, 50% para el dueño del trapiche como pago por el servicio y 50% de la panela producida para el pequeño. Pero ese 50% para el pequeño no digamos es suficiente, es el salario de la resignación para mercar cada 8 o 15 días. Porque no es que con eso haga un gran mercado, pero es el salario de la resignación, ¿cierto? Para mantenerse ahí.
Entonces, ese sistema Pero se llama... también, pues decíamos, pues además de tener ese salario de resignación, realmente todo ese proceso de caña, aun si fuera en el trapiche con un tercero, está en una red. Son unos lazos agridulces, está en una red donde, pues además de permitir el abastecimiento, fortalece relaciones de solidaridad, de compadrazgo, de amistad, de espacios de encuentro. Eh, Aún en esa condición. Por eso decimos lazos agridulces. Bueno, la panela es mucho más que un endulzante, ¿cierto? Es lo que dice ella, es un integrador de la cultura. Eh, por ejemplo, en Cocorná las fiestas de diciembre se hacen con un trapiche en el parque. Y ahí en la fiesta alrededor de un trapiche. Y en algunos municipios del Huila, me contaba un señor, han hecho trapiches ya pues, con monumentos, con artistas, ¿cierto? Hacemos otra. Sí, ya pues es Ya, una esa ya recorrida, sí. Bueno. A ver, quería hacer una cuña anterior, que es que eso se ignora en Colombia. El papel del Estado colombiano para los grandes cañeros del Valle del Cauca ha sido impresionante. Le creó la CBC a ellos para que pudieran desecar, desertizar el Valle del Cauca, para que sembraran caña. La CBC es para eso. Y la creó el Estado con impuestos de todos nosotros, o todos ustedes los que pagan impuestos. Pero esa CBC, que es una entidad modelo del sistema capitalista, la diseñaron para que los ingenios pudieran ampliar su área, y convirtiéndola lentamente al Valle del Cauca en un desierto. Sí, Ahora sí. Y el INAD también hizo un trabajo ahí. Sí. La pérdida de esos esferos de agua. Seguimos. Aquí les queremos mostrar como todo el proceso y como llevarlos a ustedes a mirar que tras de todo ese proceso hay un personaje, un especialista. La familia campesina siembra trozos de tallos de caña, colinos que son su semilla, en chorrillo o mateado, más mateado, en el lote en que el padre ha labrado en la pendiente loma de la finca o parcela. Es abonada con cenizas de la hornilla, cal, materia orgánica de hojas de caña, malezas y cagajón artesanal. La deshiervan con mucho amor y mucho entusiasmo cuando han pasado 14 meses en la primera cosecha de estas matas. Los corteros afinan su olfato, vista y tacto para identificar las señales de una caña que es el punto óptimo de madurez, cortan las que han madurado y resiembran los colinos. El cortero tiene que saber cuál es la caña que va a cortar y ya ha desarrollado esa vista, no tiene que ir con un aparatico a medir grados Brix, sino que él ya sabe que esa es la que va. El trapiche cercano la llevará al arriero en la mula. Allí florecerán en panela y miel, la mitad para el cultivador, la otra mitad para el dueño del trapiche. En los sueños reposa la ilusión de un trapiche propio para endulzar y vivir plenamente la caña. Bueno, ya la molienda de la caña es un proceso social, colectivo muy interesante. Antes del amanecer, en cualquier noche lluviosa de este invierno en Colombia o en Esos trópicos húmedos. Trópicos húmedos, los campesinos van muy de madrugada, ¿cierto? Por caminos entre lomas y quebradas, oscura, que los alumbra la linterna, ¿cierto? Van una docena de campesinos, van deprisa al trapiche, ¿cierto? A la jornada de la molienda, que durará 14 horas por 3 días cada semana, cada día 14 horas. De 4 de la mañana a 7, 8 de la noche están terminando. En ese camino que ellos lo han andado siempre, porque desde niños, esta de la mano de obra de la caña es de ahí, son los campesinos, ellos se han criado ahí, el papá tenía un trapiche o era hornero, y ahí van, ¿cierto? Es la misma gente. En ese camino, esa noche que van a hacer esa madrugada, llevan agua panela y tinto. El horno y el trapiche parecen un monasterio, donde monjes obreros intensamente elaboran el dulce que da vida. Hay uno que es el atizador que enciende el horno y alimenta la hornilla con el bagazo, la leña y a veces la llanta,
ustedes meten llanta cuando se acaba la leña y bagazo para complementar, la llanta que llega al bagacero y que lo ofrendan al trapiche para que produzca el fuego. Con la rueda y el agua, la rueda hidráulica, que es una pelto, o con electricidad o con ACPM, se moviliza el trapiche que le va a quitar el corazón a la caña. Otro alimenta el molino, que tritura las cañas, empuja sin pausa hasta las masas dentadas, la esencia de la caña cobra vida y el jugo se desliza hacia las pailas. Otro recoge el bagazo, lo apilona con destreza para el almacenamiento y secado. A su vez, ya entonces con estos jugos, otro personaje, el contrahornero, que además machaca plantas del bosque para limpiar y filtrar los jugos de la caña y sacar el descachazado que alimentará las mulas y deja el jugo limpio para la cocción en las pailas. Es una función muy importante, además sale la cachaza pues en unas vasijas y sigue el jugo ya más limpio, más decantado, normalmente hecho pues con cadillo, ¿cómo se llama? Balso, con balso, son como 5, pero los más conocidos son cadillo y balso machacados, que son realmente unos decantadores. Entonces, de la rueda vuelta movida por el agua y a llegar aquí, pues ya el jugo listo a las pailas. Sí. El hornero, teníamos un contrahornero porque enseguida le mostramos la figura. Entonces, pailas grandes donde está el contrahornero decantando cachaza, y ahora el hornero, el que le va a dar el horno, va a aprovechar el calentamiento del horno que está ya calentando el atizador y el bagacero, y que el hornero es de los más especializados, igual que es el atizador, dos personajes que si no están en la tradición, en el aprendizaje, se quema la molienda. El punto del horno y el punto del horno en su calor, y el punto de la paila donde está este otro señor hornero que tiene manos fuertes, callosas, tiene que alzar la miel, el remellón, caliente, hirviente, que lo va haciendo evaporar y cada vez se le vuelve más pesado, pero él con esa sabiduría que ya tiene, establece que ahí está el punto de la miel, y que conjuga entonces temperatura, tiempo y sabor, que es el que le va a dar el sabor, la textura y el color a la panela, y esos dorados o esos aromas embriagadores. Otro, con el mecedor en las manos, a una vez sale de las pailas, va a las bateas, y allí hay otro que tiene un mecedor para ir moviendo esa panela para que empiece a enfriarse y termine de evaporarse, hasta que una vez está a punto. Ese también tiene que saber el punto, porque si se pasa se dañó la molienda. Entonces llegan a las gaveras, que son esas figuras que le va a dar la forma a la panela, cuadradas, redondas, y allí moldean esas panelas cuadradas, redondas, o algunos ya pues hacen corazones. También llegan a un punto antes de ponerla en el mecedor, y el hornero la saca a punto de miel para también los que van a trabajar la miel. Otros aquí entonces envasan estas panelas pues en las gaveras, o otros llegan ya también a la pulverización, que es un proceso ya más largo, porque entonces necesita un trabajo de paletas, porque no todos tienen pulverizador, otros pues hacen las paletas en las bateas y la empacan así, o de ahí la pasan a un pulverizador, que es pues la que encontramos en los supermercados muy homogenizada. Una vez frías las panelas, que se le ha bajado la temperatura allí, le han sacado pues estas formas, llegan unas manos más suaves y más finas, que son las que van a empacar en cajas, cajitas, bolsas y bolsitas todo este producto. Los paladares le van a agradecer a la caña, a los trabajadores de la era y el trapiche, el milagro del dulce, una vez terminada la molienda.
pues aquí. Esa sí la cuento yo, sí. voy la introducís. Introducíla. Bueno, los gitanos jugaron un papel importante en la producción de caña, porque ellos manejaban el cobre, hacían pailas, las reparaban, manejaban toda la parte de los accesorios, de aditamentos de las bestias, frenos o estribos. Todo eso, ellos llegaban a los trapiches una vez al año, 2 veces, y cuando llegaban era la fiesta, llegaron los gitanos. Aparte de todo eso, leían manos y ojos y todas esas cosas, pero eran unos artistas en ese momento, ¿cierto? Ellos también trabajaban el hierro, tenían el fragua, el hierro y el cobre. Y eran como los que montaban la parafernalia de mecánica y todo eso para hacer las cosas. Sí, no, fueron muy importantes todos estos gitanos, pues pueblo ron, itinerantes en todas las montañas antioqueñas. Yo creo que cada pueblo tuvo un asentamiento de gitanos, afortunadamente. Porque además de la alegría de tener su vida, pues Melquíades llegó con el hielo, ellos llegaron con la forja, llegaron con el trabajo en el hierro, el cobre, la fragua, pero llegaron también con los caballos. Los caballos eran parte también como de su tradición, entonces también ayudaron a que los campesinos y en estos pueblos pudieran renovar sus bestias. Una montadita de caballo de gitano era bastante importante. Y pues y además pues ellos con la destreza, además de la forja, la destreza para hacer todas los implementos para las mulas, para los caballos, tanto ¿es que llaman de carro en la caña? La angarilla, como los frenos, toda la indumentaria de un caballo, las sillas, todo eso fueron ellos los gitanos, los impulsadores. Realmente, fuera de una investigación de Banco de la República, es muy poca referencia a lo que fue el patrimonio orfebre y la importancia asociada a la caña. No encontramos así como que hubiera una riqueza, pues como lo hay de la historia, de los orígenes, todo esto otro que hemos ilustrado. En esto ellos finalmente, por la guerra, por los cambios, la urbanización, ellos van perdiendo como esos territorios, pero también por los cambios tecnológicos, donde entonces pues finalmente Colombia saca una resolución de sanidad y recomienda el aluminio, el acero inoxidable, porque también ellos mezclaban con aluminio, y pues no se ha demostrado que el cobre tuviera problemas realmente. La misma resolución no lo prohíbe, pero no lo recomienda. Y pues una vez desaparecido esa importancia, los pueblos ron quedan realmente estas otras empresas donde, ¿cómo se llama? Las forjas, que hacen las bateas, que hacen como las... J.M. Hernández, como Hernández. Sí, y quedan ahí como callados. Entonces nuestros gitanos que nos llevaban, nos leían la mano y nos levantaban la fiesta. Bueno. Además de los gitanos, entonces ya habíamos dicho pues el asunto de la pelton o rueda hidráulica. Muchos trapiches estaban siempre cercanos a las fuentes de agua y la rueda hidráulica era el alma de la molienda. Además pues del horno, la gente y todo este proceso, la rueda hidráulica también estaba allí y también pues mantenida por manos expertas. Pues esta rueda no la hace cualquiera, el agua la pone a andar, pero hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle reparaciones. Todos esos personajes también van desapareciendo y pues entran estos otros motores eléctricos y diésel, muy recomendados por los técnicos y hasta con ciertos financiamientos. Y además las quebradas también van agotándose, la rueda hidráulica va quedando como en otro nivel. Bueno, la caña tiene nombres, tiene muchísimos nombres de acuerdo a cada región. La llaman de muchas formas: raspadura, papelón, chancaca, panocha, tableta de miel de caña,
pepas dulces. La sacan en atados en el Tolima, por ejemplo, la ve que no es como nosotros, no que sacan atados de 3 paneles, es lo que la gente compra. Bueno, en toda Latinoamérica tienen nombres diferentes, cada país y aún en las regiones. En países como India y Pakistán, que son grandes productores, le llaman gur, le dicen gur en su idioma, ¿cierto? ¿Qué sale de la caña? Sale una variedad de productos muy amplia, ¿cierto? Que están, pues, el primer momento, pues la panela, ¿cierto? Pero están guarapos, mieles, los forrajes para rones, las bestias, rones, panela de muchas maneras. Por ahí hay una el panela biche, de cilindritos que el biche con bastante influencia de las comunidades negras y afrocolombianas también viene de la caña. y las mieles saborizadas, salsas para carne, están vendiendo en restaurantes de Medellín, endulzantes de mermeladas. Hay uno que es muy famoso, el blanqueado y el guandolo, eso es muy de la cultura de todos nosotros. El guarapo. El guarapo, obviamente. En el valle han producido gaseosas endulzadas con miel de caña, pero no han podido. El alfandoque. Esos son productos. Ese alfandoque, por ejemplo, es como un nombre indígena, es decir, es un producto que. Bueno, esa es la gama de productos que salen. Y tiene una característica muy importante en la cultura popular colombiana, y es que es frío. Cuando está uno está fatigado, llega cansado a la casa, una aguapanela fría con limón, ¿cierto? Y cuando se tiene fiebre, otra aguapanela caliente con limón. Bueno, muchos productos, las bebidas, Bueno, el carajillo. bueno, en Antioquia hay unos datos de cifras muy cortos. Actualmente, en el año 2021, según la estadística que sacamos nosotros, se siembran 40.000 hectáreas de caña. Producen unos 138.000 toneladas de panela. Se produce fundamentalmente en lotes de entre 0,5 y 4 hectáreas. Ese es el 90%, 95% de la producción de caña, es minifundio, ¿cierto? Y muchos de ellos en el suroeste, en el oriente tienen café, entonces la economía se arma que así, como decía Consuelo ahora, con la caña cada 15 días están mercando y con el café los gastos grandes, las deudas grandes, aunque la caña tiene una función muy importante. Cuando se va a vencer un crédito, aumentan la molienda. Como cogen caña, toda la caña que hay la cogen y la muelen para cumplir una obligación bancaria, o para una fiesta, para una enfermedad. Es decir, es una herramienta del campesino. ¿Sí? Bueno. La producción de nosotros aquí en Antioquia es de 4,7 toneladas por hectárea. El promedio a nivel nacional es de 6,2, porque hay dos zonas tecnificadas, más o menos tecnificadas, en Santander y Boyacá. Esa misma zona es el valle del río Suárez, Chicamocha, al lado de Boyacá, al lado de Santander. Ahí tienen una alta tecnificación y han recibido también apoyo, pues, del Estado, pero sobre todo de los holandeses, que vinieron. Me decía a mí un investigador de Corpoica que habían venido era para aprender las técnicas acá, para desarrollar esos proyectos en África. A eso fue que vinieron y montaron eso. Sí, nada de esa gente no da puntada sin de dar. Bueno, ahora falta un pitico. La producción en el nordeste, en occidente, que es la zona de Frontino, y en el norte, que es donde queda el campamento, la producción se ha mantenido e inclusive ha aumentado. Pero en suroeste, en oriente, suroeste y oriente, y en parte del nordeste, la producción ha disminuido. Un factor que le ayudó a disminuir mucho fue la guerra. Es decir, eso no ve las estadísticas, entonces de 90 al 2004
eso se fue al piso, ¿cierto? Y ha recuperado, pero nunca al nivel que tenía en el año 90. La guerra desapareció muchos trapiches, el desplazamiento de la gente, el abandono de los campos. Municipios muy productores como Frontinos llegó a perder 90 trapiches. Pues son unas cosas así. No hacemos pues aquí mucha alusión pues realmente es una afectación muy grande. Queremos resaltar es cómo juega un papel muy importante en volver a sembrar la gente al campo, el retorno. Retomamos las palabras de un amigo nuestro que ha venido haciendo una investigación bastante importante sobre los territorios dulces y pues retomamos parte como de ese trabajo. Además pues de hacer una investigación, un trabajo me parece muy clave con los jóvenes que están haciendo estas carreras en el Colegio Mayor para que se conecten con la vida rural. Entonces él nos está diciendo que pues, a ver, leámoslo y retomamos su expresión. Sí. Los campesinos con quienes trabajé del conflicto me enseñaron que la caña y la panela se convirtieron en amigos, que los recibieron a ellos y a sus familias cuando regresaron, los estaban esperando. Fue la caña y ella les dijo, aquí estamos esperando, a pesar de que usted salió hace 8 o 10 años o más. La caña les dio la bienvenida, fue la caña la que resistió la guerra, ninguna otra planta resistió tanto. La caña es muy buen rastrojo y le dio la mano al campesino cuando retornaron. Es como esa característica de la planta que puede quedarse ahí y pelear con la otra vegetación y conservarse. Muchos campesinos regresaron al campo y no encontraron fue monte, pero entre ese monte empezaron a ver y la caña estaba ahí esperándolos. Fue cuestión de limpiarla, sacarla y volver otra vez a los que les habían quemado las instalaciones, volver a tomar un mata 4, encender fogones y calentar pailas y sacar guarapo y llegar a sacar miel y volver otra vez a repoblar la vereda o llegar a sacar entonces la panela para alimentar su familia. Entonces fue de las principales alicientes que hicieron posible el regreso de muchos campesinos a las fincas, dándoles condiciones de subsistencia dignas para ellos regresar. Empezaron a cortar caña, a moler y pudieron hacer los primeros mercados. No solo vender, también empezaron a llevar panela a sus familias a la ciudad, lo cual les permitió volver a sentir el sabor de la panela de sus fincas, dándoles fuerzas para el retorno. Lamentablemente muchas mujeres decidieron no retornar, pero también es algo afortunado porque fue el amor a sus hijos en las capitales. Ellas tendrían un mejor futuro estudiando que no van a tener en la ruralidad y van a poder soñar con ser profesionales. Fue un pensamiento muy potente y visionario. Esto nos dice pues nuestro profesor y pues se lo han dicho la gente, realmente esa propiedad de la caña y la panela. Bueno. El futuro. El futuro es tan incierto. Sí. Seguirá siendo un camino agridulce. Seguirá siendo con una necesidad de una fuerza financiera, técnica, que siempre se va a los ingenios con ese apoyo estatal, mientras los trapiches son vistos aún como marginales para la economía. Eso está también en cómo cambiar ese futuro. Los pequeños productores también dependen de la tecnificación de su cultivo, del beneficio garantizando inocuidad, de desarrollo de la asociatividad. Sin embargo, eso no se puede interpretar como, entonces son atrasados, no se les reconoce que son artesanales y que tienen otras lógicas y que por tanto requieren otros mejoramientos técnicos y no seguir el holograma ineludible, inexorable de los trapiches para ser iguales a los ingenios y a las plantaciones agroindustriales. Los trapiches son su propia lógica y esas otras lógicas que hay ahí, incluso desde el campo, del tipo de variedades que tienen,
apenas hace recientemente el ICA reconoció que era necesario desarrollar una variedad para la agricultura familiar campesina y la producción de panela, no las variedades que ellos habían venido trabajando, todas esas peojotas de la gran investigación, que las desarrollaron con cenicaña en el Valle del Cauca y que las traían para que las sembraron, en donde además trajeron la gran plaga que es la diatreba, trajeron la gran plaga también en esos colinos y en esas semillas, y que ahora permanentemente pues tienen que estar luchando con esta, eso es como una especie de gusano roedor, sí, una mariposa gusano, y realmente vino de todas esas variedades que les trajeron. Entonces pues la necesidad de cambio técnico, de valorar esas asociatividades está de por medio en este futuro, pero un cambio técnico que no sea la copia y pues la calca única y el desconocimiento del aprendizaje artesanal que hay allí. También es necesario, al lado de esto, el asunto de las transformaciones territoriales, ya sea desde la finca, la cuenca o la subregión, donde es necesario valorar la agrobiodiversidad. Si la caña ha podido permanecer al lado del café, es también porque ha estado con la yuca, porque ha estado con la racacha, porque ha estado con el frijol. Las fincas cañeras, cafeteras o cañeras, pues que muy pocas son especializadas, su futuro también está en esa gran agrobiodiversidad. Muchos productos, muchos policultivos, el desarrollo de estrategias múltiples de producción, de comercialización y el ordenamiento predial, local y regional. Y obviamente el asunto de cambio técnico en términos de agroecología. Ese es el futuro donde está. Por otro lado, el futuro también está en la capacidad de aguante, como lo ha estado, en la resiliencia de las familias productoras para enfrentar las desigualdades, las condiciones adversas del mercado, de los cambios territoriales, de las pérdidas de patrimonio. O sea, también el futuro está ahí en esa resiliencia. En los consumos. Bueno, el consumo de la panela es un consumo que es limpio desde el punto de vista de los agroquímicos. Y eso se está valorando hoy en día, porque sea cierto o no, los que están en la agricultura sostienen que no, que es falso de lo que se ha dicho. Los agroquímicos tienen el uso de pesticidas y fungicidas, incluso de abonos químicos, tienen mucha relación con problemas como dermatológicos, inclusive de cáncer, ¿cierto? Entonces la panela y un cultivo que es limpio orgánicamente se ha ganado un espacio. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España y en Canadá, en Estados Unidos, España y Francia, Italia, se compra una parte de panela de México y de Centroamérica. Nosotros partimos muy poco, porque es el 1%, pero hay un futuro. La panela como producto verde, como producto orgánico, y que los campesinos tienen es que, como dice Consuelo, mejorar la tecnología, sin pasarse a lo que hay en el Valle del Cauca, donde arrojan toneladas de pesticidas. Hay un producto que sostienen los técnicos, los expertos, que es el futuro de la panela, que es la panela en polvo, pulverizada, porque va a ser, ya ha ganado espacios, inclusive aquí en Medellín y en Bogotá, en panaderías y pastelerías, es decir, endulzar una torta con panela en polvo y no con azúcar, empieza a ganar un prestigio. Y en Estados Unidos ya les digo que reconoce que el consumo que se hace es por eso, es decir, porque tiene ese pasado de no agroquímicos. Así ellos nos manden todos los agroquímicos a nosotros para los cultivos. Pero esa es la ventaja, esa, según los expertos, es como la ventaja principal de la caña, y eso le va a garantizar la continuidad con la otra parte que es lo que señala Consuelo, que es un producto verde, un producto orgánico. Y obviamente pues no pusimos ahí pues como por el asunto de no ser una presentación tan institucional, su futuro también está en cómo el Estado y las instituciones intervienen allí de apoyos para garantizar cambio técnico, adecuación de tecnologías,
mercados justos, cadenas asociativas, y sobre todo cambiarse ese chip. No es el holograma de la producción agroindustrial la que va a permitir el asunto de la pervivencia de la caña. Es desde su propia lógica de cambio técnico, de ser artesanales, de tener necesidad de haber hecho ya adaptaciones también de muchas herramientas y del mismo cultivo, lo que también hay que leer allí para poder dar esa transformación, y las instituciones tienen que dar ese salto. Llama mucho la atención que los programas de gobierno, por ejemplo, ahora el gobernador dice que hay que poner unos grandes ingenios y cerrar todos esos trapiches ineficientes. Y hace unos años, en un plan estratégico de la caña, decían que el puntal era la chatarrización de trapiches para hacerlos grandes, y hicieron varios, que son ahora unos elefantes blancos. Por ejemplo, hay uno en Utibara, hay uno en Palmitas, hay un elefante blanco, está el de Vegachí, que finalmente se lo robaron en la época de la guerra, lo montaron con toda la tecnología y todo para producir los alcoholes de la fábrica de licores, y después en un descuido lo desmontaron y se llevaron todo el equipamiento para una finca de ciertos conocidos, y pues ahí sí, hay varios elefantes blancos regados, y ahora quieren montar otra serie de grandes, y pues entonces es también como cambiar ese chip en esas instituciones que permita pues dar esas otras visiones. Las mulas pues no me podían faltar a mí. La mulita. Bueno, tenemos entonces la panela campesina criolla sin patentes, que fue como la pelea que se pudo ganar hace unos días, donde finalmente los ingenios perdieron esa pelea de patentar la guapanela. Les dejamos unas referencias, las centramos por la música. Son las referencias de todas las canciones. Bueno, muchas gracias por toda la atención. Esperamos comentarios.